Simón, un simple pescador de Galilea, vivía sus días entre redes, agua salada y la rutina del trabajo. Sus manos ásperas contaban historias de esfuerzo, de noches sin pesca y de esperanzas ancladas en el mar. Su vida era sencilla, repetitiva, predecible, hasta que una voz distinta lo llamó desde la orilla, una voz firme pero llena de ternura, que penetró su alma como el sol que disuelve la niebla del amanecer. Era Jesús, un maestro que no lo eligió por ser sabio, ni por tener un linaje noble. Lo eligió por su corazón inquieto, por esa llama escondida que ni él mismo sabía que tenía desde el primer sígueme. Simón dejó atrás sus redes, su bote, su seguridad, y emprendió un camino de incertidumbre, pero también de milagros, de lecciones, de amor incondicional. Jesús le cambió el nombre. Ya no sería más Simón, sino Pedro, la roca. No porque fuera fuerte, sino porque sería forjado con fuego y lágrimas, hasta convertirse en pilar de algo mucho más grande. Pedro no entendía todo al principio. Muchas veces dudaba. Otras se dejaba llevar por el impulso. Hablaba antes de pensar. Actuaba antes de escuchar. Pero Jesús no se cansaba de él. Lo llevó consigo a lugares donde otros no entraban. Fue testigo de resurrecciones, de tormentas calmadas, de multitudes alimentadas, y aún así, su fe tambaleaba como su caminar sobre el agua, porque sí. Pedro caminó sobre el agua unos pasos apenas, mientras miraba a Jesús, pero al ver el viento, dudó y comenzó a hundirse. Como nos pasa a todos, cuando quitamos la mirada de aquel que nos sostiene. Jesús no lo dejó ahogarse. Lo tomó de la mano, le recordó que la fe no es ausencia de miedo, sino el valor de avanzar a pesar de él. Y Pedro aprendía, paso a paso, caída tras caída, fue testigo del momento más glorioso en el monte de la transfiguración. Y aún así, cuando llegó la oscuridad, Pedro tropezó en la noche más amarga. En la última cena, con voz temblorosa pero convencido, Pedro prometió lealtad eterna. Aunque todos te abandonen, yo no lo haré. Y Jesús, con tristeza en sus ojos, le dijo que antes del amanecer lo negaría 3 veces. Pedro no lo creía. ¿Cómo podría negar a quien amaba con todo su ser? Pero el miedo, ese enemigo silencioso, se coló entre las sombras del huerto. Cuando las espadas brillaron y los soldados llegaron, intentó defender a Jesús, cortando la oreja de un sirviente, pero el maestro lo detuvo, sanó a su enemigo y fue llevado como cordero al matadero. Sin que Pedro pudiera comprender lo que estaba pasando, lo siguió de lejos, con el corazón latiendo a 1000 por hora, confundido, herido. Y cuando fue confrontado, ¿no eres tú uno de sus discípulos? Su alma se quebró. No lo conozco, dijo una vez y otra vez, y una tercera justo antes de que el gallo cantara. Y en ese canto, Pedro escuchó el eco de su traición, el sonido más desgarrador de su vida. Jesús, esposado, volteó a mirarlo, no con rencor, sino con dolor, con esa mirada que atraviesa hasta lo más profundo del alma. Y Pedro, roto, huyó a llorar amargamente. Lloró como nunca antes, porque entendió que no era la roca, sino apenas un hombre débil, incapaz de mantenerse firme cuando más se necesitaba. En su llanto renunció a toda ilusión de grandeza, pero Jesús no había terminado con él, porque su amor no depende de nuestras fuerzas, sino de su gracia. Y la historia de Pedro no terminó en su negación, sino en una restauración gloriosa tras la resurrección. Jesús no lo ignoró, lo buscó, lo llamó por su nombre, le preparó desayuno junto al mar, en ese mismo mar donde todo había comenzado. ¿Me amas?, le preguntó 3 veces. No para herirlo, sino para sanarlo, para que cada negación fuera cubierta con un nuevo compromiso, con una nueva oportunidad. Pedro, entre lágrimas, respondió: sí, Señor,
tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y con esa confesión, su corazón fue restaurado, su llamado reactivado, su propósito renovado. Jesús no le recordó su fracaso, le dio una misión: apacienta mis ovejas. Como diciendo, te sigo confiando lo más valioso, a pesar de todo. Y Pedro se convirtió en el líder que el mundo necesitaba, no porque no fallara, sino porque entendió lo que significa ser perdonado, y predicaba con el poder de quien ha sido rescatado del abismo. Su primera predicación llevó a miles a los pies de Jesús, y ya no hablaba con miedo, hablaba con autoridad, con lágrimas y fuego en el alma. Fue encarcelado, golpeado, humillado, pero no se detuvo, porque ya no temía perder nada. Había ganado todo en el amor de Cristo. Cuando lo amenazaban, decía: no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído, porque su fe ya no dependía de lo que sentía, sino de quién lo había salvado. Pedro caminó por calles donde los enfermos esperaban que su sombra los tocara, no porque él fuera especial, sino porque en él habitaba un fuego imparable. Ya no era el impulsivo pescador, ahora era el pastor, el testigo, el mártir, el amigo de Jesús que había conocido la gracia en su forma más cruda y hermosa. Cuando se acercaba el final y lo condenaron a morir crucificado, pidió que lo hicieran cabeza abajo, porque no se sentía digno de morir como su maestro. Ese fue Pedro humano, quebrado, restaurado, transformado, un espejo en el que todos podemos vernos reflejados, porque todos hemos prometido más de lo que hemos cumplido. Todos hemos huido, hemos fallado, hemos negado con palabras o con silencios, pero también todos podemos ser restaurados, amados, levantados, usados por Dios para cosas que nunca imaginamos. Pedro nos enseña que el fracaso no es el final, es el principio de algo más grande. Si ponemos nuestra vida en las manos del que no se cansa de amarnos, que no importa cuán profundo caigas, su mirada sigue buscándote, su voz sigue llamándote, su perdón sigue esperándote. No se trata de lo que tú puedes hacer, sino de lo que Él puede hacer contigo, incluso cuando piensas que ya todo está perdido. La historia de Pedro no es solo suya, es también nuestra, porque todos tenemos un pedazo de su miedo, su dolor, su fe y su redención. No hay pecado tan grande que Jesús no pueda perdonar. No hay herida tan honda que su amor no pueda sanar. Él convierte nuestras ruinas en templos, nuestras lágrimas en testimonios, nuestras derrotas en plataformas para su gloria. Y si sientes que has fallado, que no eres suficiente, que ya no hay vuelta atrás, recuerda a Pedro, recuerda su llanto, pero también su restauración, porque ese mismo Jesús que lo levantó, hoy te extiende la mano a ti y te dice: ¿me amas? Y si tu corazón responde que sí, entonces prepárate, porque lo mejor está por venir. Dios no busca perfectos, busca sinceros, quebrados, que estén dispuestos a seguirlo aún con miedo, a intentarlo de nuevo. Pedro nos muestra que vale la pena, que después del dolor hay propósito, que después de la negación hay llamado, y que cada lágrima, cada caída, cada fracaso puede ser usado para algo eterno si se lo entregamos a Dios hoy. Tú también puedes ser parte de esta historia. Puedes comenzar de nuevo. Puedes levantarte. No importa cuánto hayas fallado, no estás solo. Hay esperanza, hay perdón, hay propósito. Y todo comienza con un sí, Señor. Tú sabes que te amo. Si esta historia ha tocado tu corazón, si has sentido que Pedro podría ser tú, entonces no dejes que esto termine aquí. Suscríbete a este canal para seguir recibiendo cada día un mensaje que te inspire, que te acerque a Dios, que te recuerde que aún hay esperanza para ti. Cada historia bíblica es un espejo, una lámpara, una brújula, y queremos caminar contigo en este viaje de fe, de transformación, de amor verdadero. Gracias por escuchar hasta el final. Y recuerda,
Tu historia no ha terminado, apenas está comenzando.